Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a este tutorial de soldadura para el proceso TICMIC avanzado. El día de hoy nos ocupa un tema que para muchos de ustedes será nuevo, otros pues ahí tendrán parte de conocimientos en sus anteriores trabajos o en el trabajo que estén ustedes elaborando. El tema se refiere a soldar juntas en chapa de acero inoxidable para el proceso TICMIC. En este caso es el TICMIC avanzado. Este material base pues es muy similar al que hemos venido trabajando durante prácticamente todos estos cursos anteriores, que es soldadura en acero al carbón. Eh, Vamos específicamente lo que es acero al carbón o bajo en carbón. Y la diferencia que tiene, que tenemos un elemento aliante que es el cromo. El cromo nos dice que es para que tengamos una capa protectora para la oxidación. Recordemos que el acero al carbón pues tardará en 24 horas prácticamente ya empezamos a tener las primeras manifestaciones de oxidación. Y esta oxidación pues deteriora lo que es el producto. Pero si lo tenemos a la hora del proceso de soldadura, pues ya se imaginarán. Vamos a tener unas discontinuidades que nos va a no permitir a realizar unos empalmes o soldaduras con eficiencia y con que no nos vaya a ocasionar que vayamos a echar a perder el material. Pues bien, pues este proceso de soldadura TICMIC requiere ciertos cuidados adicionales a los que tenemos en acero del carbón. Estos cuidados es la temperatura, ¿verdad? Y aparte lo que es específicamente lo que es la limpieza. La limpieza o el chisporroteo o la temperatura que vamos a generar en la zona de afectación de temperatura en algunas ocasiones se llega a manchar y o a quemar. Pues eso no tiene mucho problema puesto que después del proceso de soldadura se requiere sí o sí tener un proceso de limpieza. Ese proceso de limpieza pues se genera de diferentes formas y una vez que tengamos el cuidado, primeramente en la forma de soldar con los parámetros bien ajustados y la limpieza, pues nuestros productos van a tener una calidad muy aceptable, ¿verdad? Y sobre todo en este tipo de trabajos, pues la vista es muy importante. Entonces, pues bienvenido nuevamente a este tutorial y a materiales nuevos que vamos a conocer. Vayamos a iniciar la presentación de esta clase. Pasemos a la siguiente. Bien, pues existen una variedad de definiciones de lo que es el acero inoxidable. Algunos en sus ramos tienen especificaciones más exactas, otros en producción, en fabricación, en la fundición del material, otros en soldadura y viceversa. Pero prácticamente casi todos convergen o convergemos en esta definición que es muy generalizada, ¿verdad? Y me permito leerles textualmente. El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado que el cromo u otros metales aliantes que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con el formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Entonces, pues iniciemos. El caso eh, que nos ocupa aquí es un material que no está presente la corrosión. Esta corrosión, pues algunos dicen sí y no. Sí y no se refiere de que si nosotros hacemos un proceso de corte, de ajuste de los parámetros
ideales para soldar el tipo de acero inoxidable, pues no vamos a tener problema, incluyendo la limpieza, ¿verdad? Pero si nosotros descuidamos sobre todo la limpieza y los parámetros de soldadura, muy posiblemente por ahí vamos a tener, no inmediatamente, sino en tiempo futuro, empezamos a tener síntomas de oxidación. Entonces, no se oxida siempre y cuando nosotros tengamos el suficiente cuidado y la atención de hacer el proceso de soldadura tal como nos lo marcan, ¿verdad? Y uno de los elementos de la aleación del acero inoxidable pues es el cromo. Es el principal elemento que le da este acabado. Este cromo con el oxígeno genera un óxido y este óxido de cromo es el que le da realmente la vista o la apariencia del acero inoxidable, ¿verdad? Entonces, si existe el oxígeno en la fabricación del acero o en el proceso del acero inoxidable, pues también existe el ambiente. Y recuerden que en el ambiente, pues el oxígeno eh, con la humedad va a generar pues alguna situación de gotas de agua, de líquido, que si penetran en el proceso vamos a tener oxidación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego, después de que el proceso de soldeo, el que vamos a hacer nosotros, repito, en el proceso TIC o MIC, porque de los dos, vamos a tener o generar un óxido de, de cromo. ¿Sí? Entonces, si vemos la figura del lado derecho que tenemos aquí, en este caso, tenemos el acero al carbón, solamente que esta aleación tiene unos elementos que vamos a ver un poquito más adelante, pero el principal es el cromo. Este cromo con el oxígeno, lo tenemos aquí, que es el aire, vamos a generar o se va a generar una capa de óxido de cromo. Entonces en este momento pues se genera el acero inoxidable. Este acero inoxidable, si se llega a maquinar, va a perder su capa pasivadora. La capa pasivadora viene siendo no otra cosa más que el óxido de cromo. Entonces, si se maquina, pues va a perder esa capa. Pero como va a estar en contacto con la intemperie, en este caso con el oxígeno, pues se genera nuevamente esa capa pasivadora y va a quedar nuevamente en acero inoxidable. No importa que lo cortemos o que lo maquinemos o que lo pulamos, inmediatamente se forma esa capa. Esa capa superficial que nos da el acabado, pues son capas sumamente muy pequeñas, ¿verdad? De un espesor, dependiendo la calidad del producto, pues vamos hablando de milésimas o décimas de milímetro, o inclusive en algunas casos, perdón, eh, vamos a hablar de micras, ¿verdad? Pero si el caso de nosotros ya no es el maquinado, sino que simplemente es el soldeo, pues a la hora que nosotros soldemos vamos a generar con la temperatura pues una deformación plástica de la zona o de la capa pasivadora en la cual la vamos a transformar, ¿verdad? Y una vez que se transforma, pues inmediatamente regresa a su estado natural y lo que es el acero inoxidable. Después de que nosotros hacemos esto, el acto seguido es que tenemos que pulir o tenemos que limpiar o tenemos que decapar. No es otra cosa más que eliminar los residuos del proceso de soldadura. Esos residuos del proceso de soldadura estamos hablando que son chisporroteos, que en el mejor de los casos
no los debemos de tener, por eso es que debemos de generar bien los controles para el proceso y los parámetros para no generar esto. Igual, en el mismo caso, no debemos de generar demasiada temperatura, porque podemos llegar a quemar. Y pues ahí va a ser un poquito más difícil, que vamos a tener que trabajar un poquito más, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos, pues ya conocemos lo que es el acero inoxidable, que en contacto, en la fabricación o en el proceso, en el contacto con el medio ambiente, que es el oxígeno, tenemos el acero inoxidable. Y recordemos lo que decíamos anteriormente, que el acero inoxidable, sí o no, puede ser susceptible a corrosión. Todo depende de los ambientes, todo depende de dónde vamos a ocupar el producto, o depende también del cuidado. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de una mesa caliente no es otra cosa más que un mostrador que ustedes conocen perfectamente bien, que es en una cocina o comedor industrial, que tenemos pues el servicio de alimentación. Estando en una empresa, pues vamos, el medio ambiente, pues de alguna manera está controlado. Pero si ese mismo producto lo llevamos por decir, a la playa, con el ambiente un poquito ácido, lo que es la lluvia y lo que es la brisa, pues genera demasiada humedad. Y si ese producto no tenemos el suficiente cuidado de generar una limpieza a fondo, pues en un X tiempo, no le hablo de un año, posiblemente menos de un año, ya empiezan a aparecer características específicas de lo que corresponde a la oxidación. Y algunas personas dicen, ¿tiene solución? Si estamos en tiempo y hacemos la limpieza o, o el decapado de estos materiales, podemos de alguna manera alargar la vida de estos productos. Pero también entramos a más específicamente lo que son los tipos de aceros inoxidables. No solamente hay uno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Entonces depende el tipo de material que vamos a ocupar para las necesidades del producto. Y eso es en producción, pero para en el caso de nosotros de soldadura, pues cualquier producto que nos den o cualquier tipo de acero inoxidable, pues vamos a tener el mismo cuidado de generar los parámetros de soldadura exactos para no generar este tipo de contaminantes para que no se vayan a oxidar, y sobre todo la limpieza, que es la vista y es el acabado. Bien, entonces, pues una vez que conocimos lo que es el acero inoxidable y en qué consiste y cómo reacciona con el medio ambiente, y sobre todo los cuidados que debemos de tener de limpieza, de pasivado, y en este caso el pasivado, pues si yo soldo, pues vamos a pulir y ya queda nuevamente regenerado el producto, ¿verdad? Aparte de su limpieza. Sí, bien. Entonces vayamos a la siguiente presentación. Aquí nos dice, identifiquemos el tipo de acero inoxidable que queremos soldar. Bien, pues yo voy a soldar todos los aceros inoxidables, ¿verdad? Pero debo identificar qué tipo de acero inoxidable es para poder utilizar, como el acero de carbón, diferentes materiales de aporte, ¿verdad? Entonces, el acero inoxidable, pues sus elementos aliantes, pues está el hierro, que es el que se encuentra en mayor volumen, igual que acero al carbón. Tenemos también el otro elemento que es el carbón, ¿va? En este caso, su contenido de carbón se mantiene pues en niveles sumamente muy bajos. Estamos hablando de 0.3, 0.8, y puede ir subiendo hasta 1 punto de fracción. Lo vamos a encontrar hasta 1.8, 2.1, márgenes muy altos.
para acero de carbón, pero van a ser aceros sumamente muy robustos, muy resistentes al choque, a la situación de efectos físicos o químicos que pueda tener el producto, ¿verdad? Pero en general, pues este es los márgenes que manejar, ¿no? Y para que sea acero inoxidable, pues recuerden que el elemento principal para que sea acero inoxidable, pues vamos a tener lo que es el cromo, ¿verdad? El acero inoxidable, pues debe tener aproximadamente como alrededor aquí nos dice que el 11.5, pero yo me iría en términos generales industriales, que es el 12%. A partir del 12% ya podemos tener un material con características muy específicas dependiendo para el tipo de producto, ¿verdad? Pero hoy en el mercado, pues hay algunas empresas que no son muy honestas y van a tener ahí ellos un margen de aleación del cromo un poco más pequeño y vamos a encontrar con que existen piezas en el mercado o productos que pues ya lo compraron, se ve muy bonito, o sea, se hizo muy buena en el proceso de pasivado, que es el de limpieza, o de afinar, darle el acabado, pero al poco tiempo pues reaccionó con el oxígeno y si no está bien soportado por los elementos que le acompañan, vamos a tener productos de muy baja calidad. Aquí yo creo que a algunos de ustedes ya les llamó la atención. Cromo dice aquí que el 10.5 y yo les estoy hablando del 12%. Por eso es que les comento que hay algunas empresas o fabricantes que tienen porcentajes más bajos de lo que nos marca la norma, ¿verdad? Y vamos a encontrar productos deficientes. El carbón, pues aquí dice punto 15, de ahí yo anteriormente les decía punto 03, punto 08, hasta 2.1, 2.2, que son cantidades enormes en esta aleación para hacer aceros muy robustos. Otro de los elementos que tenemos por ahí pues es el molibdeno y el hierro, ¿verdad? Vamos a regresar un poquito aquí, en este caso, si vamos a hablar del níquel, que es un elemento aleante, el níquel le ayuda a generar este óxido de cromo y damos el acabado perfecto para el acero inoxidable. Es quien lo acompaña. Lo que es el molibdeno es quien le da la fuerza junto con el hierro y el carbón, principalmente el carbón, quien le va a dar la dureza o la resistencia a estos materiales. Entonces, específicamente el níquel, el molibdeno, el cromo, el hierro y el carbono son elementos aliantes para tener un muy buen, excelente producto. Estos elementos, recuerden, estos elementos aliantes los debemos de encontrar sí o sí nuevamente en el material de aporte, porque recordemos que si yo voy a soldar un X producto y tendré que tener el material de aporte y el material base exactamente con la misma composición de elementos aliantes para que yo tenga una excelente soldadura. ¿Estamos? Muy bien. Pasemos un poquito más en la parte de abajo y hace un momento les decía yo que existen tipos o clases de acero inoxidables. Ustedes por ahí los van a encontrar unos que son sumamente opacos y otros que están prácticamente un acabado a espejo. Por ahí en el taller tenemos un carrito, si recordarán, que anda por ahí rodando, que está en acero inoxidable, que pues tiene el acabado de espejo, ¿verdad? Pero con el solo hecho de tocarlo con la mano, pues ya lo ensuciamos, ¿no? Entonces ahí se requiere tenerlo una limpieza extrema. Bien, pues entremos a los tipos. Generalmente solamente nos hablan de 3 tipos con sus diferentes variantes, pero ahorita vamos a entrar a ellos.
Entonces, encontraron previamente el acero inoxidable que dice martensíticos. Esto por los grados o porcentajes que tenemos de los elementos salientes y las temperaturas a las cuales son fabricados. En este caso existe una gráfica que es hierro-carbón, pero vamos, no nos ocupa para nuestra clase porque no lo vamos a necesitar. Esto prácticamente se refiere ya a otro tipo de información más específica de los contenidos de los materiales. Hasta aquí es donde llegamos nosotros. Bien, luego sigue un grupo o clase que les repito que es el acero inoxidable ferrítico. Encontramos uno más que es el acero inoxidable que es austenítico. Repito, estas diferencias que encontramos en estos materiales dependen nuevamente de la porcentajes de aleación que le llaman la colada. Una colada es la fundición de varios elementos y esos elementos pues son de diferentes porcentajes y a diferentes temperaturas. Normalmente el acero al carbón, pues recordarán su temperatura de fusión. Si me ayudan a recordar a qué temperatura estaríamos utilizando, bueno, se está fabricando el acero al carbón, igual el acero inoxidable. Hablamos que es a efectivamente 1560 grados promedio. 1560 grados tenemos lo que es la colada, lo que es la fabricación del acero, y ahí pues le vamos incrementando los porcentajes de los elementos salientes. En este caso pues hablamos del cromo, el carbón, el hierro obviamente que es el de mayor presencia, el molibdeno y el níquel y varios más por ahí. Pero como hay una variación o variantes de temperaturas, en muchas ocasiones el acero al carbón decimos vamos a soldar con pase de raíz con 6010 y después utilizamos el 6013, 7018. Igual dice, bueno, pues yo voy a soldar todo en 7018 o voy a soldar todo en 6013 o voy a soldar pues solamente 6010. Es aceptable, ¿verdad? Porque se traslapan los perímetros. Así también estos vamos a encontrar que un acero martensítico combinado con ferrítico, ferrítico con austenítico, austenítico con martensíticos. Quiere decir que los podemos encontrar, ¿verdad? Son casos especiales. Pero tenemos otras dos clases. Otras dos clases que estamos hablando que son aceros un poquito más robustos. Le hablamos sobre todo aquí el caso específico de el carbón, que son las lesiones de níquel, cromo y molibdeno, que son unos componentes pero en mayor proporción. Y tenemos otro que es el acero dúplex. Entonces, en general, pues tenemos 5, pero en la literatura que posiblemente ustedes puedan consultar, se van a encontrar que solamente hay 4 o que solamente hay 3. Pero finalmente tenemos estos 5 y de esos 5 pues hay una derivación de las mezclas unos con otros, ¿verdad? Entonces aquí abro un pequeño paréntesis para alguien que le pueda surgir una pregunta, que si es lo mismo un acero cromado o un acero inoxidable. Si el acero inoxidable es su elemento aliante, que es el que lo genera como acero inoxidable, es el cromo, como un producto cromado, pues debe ser igual. Pues no, aquí la diferencia solamente es les voy a decir una, ¿no? La más importante, la diferencia es que este cromo pues está en estado líquido y tiene un baño, y ese baño se le da a una pieza, de alguna manera pues ya con el proceso de limpieza, fosfatado y demás, que tiene una película de
cromada, que también tiene un acabado, creo que está un poquito mejor que el acero inoxidable, que es a espejo, ¿verdad? Pero esta es una capa sumamente muy delgada que no está adherido a la esencia de lo que es el acero, o sea, no está fundido con el acero del carbón, este solamente es un baño. Y ese cromado igual, se queda para toda la vida o para un tiempo, sí y no. Si se limpia bien el material y se hace un buen proceso y se hace un baño de cromado, puede durar X tiempo. Y van a encontrar ustedes o han encontrado piezas cromadas donde están oxidadas. Y si se oxidan, pues ya saben por qué no. Por ahí apareció el oxígeno y apareció lo que es la humedad, el medio ambiente y penetró y ese ya quedó ahí. Otros de ustedes podrán comentar, oiga, el acero inoxidable se debe de cromar. Yo les contesto sí y no. Sí, por efectos de estética, de vista, para un X producto. Y no porque, pues, la verdad no tiene caso, es ponerle una capa sobre otra capa de la misma, ¿verdad? Y si lo hace más resistente, no, o sea, simple y sencillamente nada más es para un acabado específico para algún producto, ¿verdad? Entonces, pues, en lo personal yo le veo mucho caso que cromemos una pieza de acero inoxidable. Es un desperdicio. Pero si el producto o el cliente así lo pide, pues adelante. Si se va, ¿verdad? Entonces, pues esas las diferencias que tenemos en los 5 tipos o 5 clases de los aceros. Repito, martensíticos, ferríticos, austeníticos, de precipitación, que es una lesión más mayor, y duplex, que aquí en este caso pues estamos hablando de una derivación de los anteriores y una mezcla para ciertos productos, ¿verdad? Pero pues estos temas, este tema de los tipos, pues ustedes los van a conocer solamente para efecto de que tengan un poquito ahí de conocimientos previos a la hora de llegar a el proceso de soldadura. ¿Ok? Bien. Pasemos a la siguiente presentación. Ya estamos aquí. En esencia, ¿qué es un acero inoxidable martensítico? Este acero dice que tiene un promedio de cromo entre, no 11.5, entre el 12 y 18% promedio, ¿verdad? Puede fluctuar arriba o abajo. Si es hacia arriba, pues qué bueno, ¿no? Pero puede caer en otra clasificación. Si es hacia abajo, pues qué lástima, ¿no? Porque vamos a tener menor calidad. También algunos de ustedes sabrán que el acero inoxidable no es magnético, ¿verdad? Pues sorpresa, sí lo es, ¿verdad? Aquí tenemos dos tipos de aceros que sí son magnéticos y uno no. ¿Cuál es el que conocemos o cuál es el más de uso común en la vida cotidiana? Pues es el acero austenítico, en el cual por su porcentaje de carbón es muy bajo, que vamos, no alcanza a tener ¿cómo le diré? El elemento de que sea magnético. ¿Ok? Entonces, este acero martensítico sí es magnético. Y lo vamos a encontrar en su clasificación, vamos a encontrarlo como 410, 16, 20, 31, 501, 502 y más. ¿Verdad? De acuerdo a su porcentaje de aleación. Entonces hay una norma americana que es la AISI. Ya le hemos platicado, ya recordamos que AISI significa Instituto
¿Me ayudan, por favor? Instituto Americano del Hierro y el Acero. Eso significa. Entonces, ellos hacen esta clasificación. Pasamos al acero ferrítico, donde nos dice que el porcentaje casi es muy similar al ferrítico, ¿verdad? Pero como base, recuerden, todos estamos en 12. Hacia arriba, pues sí rebasa un poquito, que podemos encontrar hasta el 27% o un poquito más de cromo. Por eso anteriormente les comentaba que algunos de estos aceros inoxidables caían uno con otro en sus parámetros de sus, vamos, más cercanos, y por eso es que se habla de un acero inoxidable martensítico ferrítico. Los pegan los dos, ¿verdad? No es que tengan el 100% de ambos, sino que simplemente donde se traslapan. Y este acero también es magnético. Y recuerden que el grado de magnetismo pues nos puede hacer alguna travesura a la hora de soldar, especialmente en el proceso TIC, que ustedes van a empezar a ver que el arco eléctrico empieza a bailar. Así le decimos, ¿no? Pero el hecho es que hay una distorsión magnética de los campos donde el arco eléctrico eh, pues se va de lado o sigue el campo magnético que no está concentrado en lo que es la soldadura, ¿verdad? O en la unión, y empieza a oscilar, y pues el problema está de que pues estamos soldando una unión en cordón a tope con bisel en B. Resulta que soldamos solo sobre una de las caras del bisel y no en ambas y al centro. Y dice, bueno, ¿cómo lo corregimos? Ustedes ya lo conocen. Si me ayudan a recordar cómo corregimos ese problema. Efectivamente, solo el hecho de cambiar la masa o la tierra de lugar, si la tenemos hacia el lado derecho del producto, lo ponemos hacia la izquierda o viceversa, y con que cambiemos de posición la masa o la tierra, que es la misma, con eso corregimos la dirección del campo magnético y corregimos el arco eléctrico y podemos soldar sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver ahora qué tipos de aceros, cómo está la clasificación. Pues estamos en la serie de los 405, 9, 446, que dice, oye, pues también están de los 400, sí, efectivamente, porque estamos muy pegados en los porcentajes de cromo, ¿verdad? Bien, veamos entonces el siguiente acero, que es el acero austerítico, que tenemos por lo mínimo un 23%. Este 23% se asemeja mucho al ferrítico, ¿verdad? Y por ahí vamos a encontrar muchas similitudes. A excepción que este acero en particular, aquí sí vamos a encontrar con que este acero no es magnético y es el que es el grueso de la población, en este caso de soldadura, conocemos que es un acero auténtico. No, no es auténtico, es auténtico y no magnético, y parece que es el único que se conoce comercialmente. Pues bien, pues este acero, su característica es, ahí está el rango de carbono, que es muy pobre, no así el hierro, ¿eh? Entonces, estos materiales, a la hora que yo quiero hacerlos, ya que los fabriqué y procesé, ahora que quiero hacerlo más duro, ¿no? Pues aquí se van a encontrar con un pequeño problema de que va a ser muy difícil, o sea, sí se puede,
pero tendría que ser un proceso de tratamiento térmico muy, muy lento, y una vez que se haya hecho el tratamiento se tiene que enfriar a la intemperie, muy pausado, muy, muy, muy lento. Recordarán ustedes ahí que existe un proceso de pre y post calentamiento. Pues aquí lo pueden llevar ustedes ya. Post calentamiento, que lo pueden ir reduciendo su temperatura poco a poco a la intemperie, no a corrientes de viento, de aire, porque si lo puede perjudicar. Van a pasar por ahí alguna fisura. ¿Ok? Entonces, estos son la clasificación de los 300 ya. El 308, 316, que son los más comunes que vamos a encontrar en el mercado. Y a los demás, pues ya acabamos de platicar que son para procesos más específicos. Sí, en general, pues estos son los tres tipos de aceros inoxidables, que ya sabemos que sus características son el porcentaje de la aleación del cromo, que lo llevamos desde el 12 hasta 27, 28 y un poquito arriba, y dependiendo de la cantidad o el promedio de aleación del cromo, recuerden que va acompañado con el níquel y el molibdeno, y el carbono y el hierro no se encuentran. ¿Ok? Bien, pues espero no se nos olvide que los aceros inoxidables hay magnéticos y no magnéticos. Y si nos encontramos con un magnético, ya sabemos cómo vamos a proceder para poderlo soldar en caso que tengamos una dificultad con el arco eléctrico. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bien, pues si ya vimos el material base, ahora vamos a ver el material de aporte. El material de aporte sugerido. Recuerden, es algo muy similar como acero del carbón. Si yo tengo una varilla y todo lo voy a soldar con 6013, pues adelante, ¿verdad? Pero los beneficios de utilizar el material de aporte específico que nos recomienda el fabricante, pues vamos a tener mayor eficiencia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los herreros que hacen puertas, ventanas, que es herrería, ellos, su pan de cada día es el 60-10. Y para ustedes, sí, efectivamente, para ustedes les va a sorprender mucho. Dice, ¿cómo el 60-10? Y el 60-10 tiene una excelente característica de penetración, y aparte es muy escandaloso, chisporrotea mucho, ensucia mucho las piezas, ¿verdad? Pues ellos, por usos y costumbres o malas prácticas, se quedaron con el 60-10 y no lo cambian, no quieren cambiarlo. Bajo por el costo, pero pues el costo son 2-3 pesos de diferencia, o sea, no es gran cosa. Pero se han acomodado perfectamente bien con el 60-10. ¿Por qué con el 60-10? Puesto que son perfiles de espesores sumamente muy delgados, entonces con poca soldadura, con un simple punto a baja temperatura y a alta velocidad de avance, ellos soldan y les ha funcionado, ¿verdad? Si tenemos un 60-13, pues vamos a requerir un poquito más de temperatura, bajamos la velocidad y pues nos vamos a encontrar con que pues no sirve ese material para algunos, ¿verdad? De acuerdo a su técnica de soldadura, porque van a empezar a perforar los perfiles y se van a encontrar con que, caray, ahora ya no se soldar, ¿no? Entonces nos evitamos de problemas si utilizamos ese. Ese es el caso. O bien, utilizar el 70-18, pues ahí sí vamos a requerir mayor experiencia, porque pues sí requerimos un amperaje mucho más alto, ¿verdad? Entonces, para perfiles, pues no. Igual aquí en los aceros inoxidables.
Todo el mundo quiere soldar con el 309 o 316 o 308. Todo el mundo. Y pues se las ingenian para no cometer discontinuidades en la soldadura. Recuerden, 308, 309 y 316. Y de ahí no los mueven, ¿verdad? Han llegado a ser expertos en utilizar eso, pero entrando en materia, aquí dice que el acero, el 403 por decir algo, nos dice que el metal de aporte recomendado es el 410. Pero, aquí está el pero, que también nos apoyan, nos permiten que nos desviemos, ¿ya? Puedes utilizar el 308, 347, 309, de acuerdo a la lesión. Y esto no está muy mal, aunque yo lo esté criticando, ¿verdad? Pero no está muy mal porque recuerden que los parámetros o los perímetros entre un martensítico a un ferrítico, pues se llegan a traslapar, ¿verdad? Por eso es que nos dicen, bueno, además puedes utilizar este otro, ¿verdad? Pero si es un producto que va a tener un desgaste eh, alto de acuerdo a la aleación que se tiene, que es robusto, pero necesita que sea un poquito maleable, no sea tan rígido, porque si es rígido, un buen golpe en una área específica, pues vamos a encontrar una fractura. Y si encontramos esa fractura, ya, se echó a perder el producto, ¿no? Entonces por eso es que nos dicen, bueno, tenemos esa posibilidad de transitar entre diferentes aleaciones, ¿verdad? Entonces si quiero duro, pero también lo quiero maleable. Y lo quiero que tenga elongación, vamos, que tenga un poquito de flexibilidad, pero también quiero que sea, va a estar en el mar por decir algo. Entonces, pues ahí sí necesito que esté al 100% blindado contra la oxidación. Pues entonces ahí vamos a subirle la aleación de lo que es el cromo y el níquel, ¿verdad? Entonces, nos permiten jugar, vamos. Pero para el caso de nosotros específicos, el nivel que llevamos con el 308, 309 y 316, estamos más que del otro lado. Pero sí es bueno que conozcamos más ampliamente esto porque en algún momento, pues en algún área de trabajo, se va a requerir esta información y esta información pues es de ustedes, ¿no? Entonces sí les sugiero más que todo que la lean más de una ocasión para que se vayan familiarizando con esta información y se les quede. ¿Okay? Luego vamos a hacer un sable ferrítico donde pues también igual que decíamos están en la serie de los 400 y el material es recomendado, pues ya aparece aquí el 308 y el 309. Por aquí no veo aún todavía el famoso 316, que son materiales muy, muy, muy nobles, como el 6013, ¿se acuerdan? 6013, pues yo lo puedo soldar prácticamente a todos lados, ¿no? Dentro del acero bajo en carbón, no en aceros duros, ¿verdad? Entonces, pues, es una varita mágica, ¿no? Que tenemos ahí guardada para que la utilicemos. Bien, vamos a ver la siguiente presentación. Y pues llegamos a este acero, ¿no? El austenítico. Nos dice que el acero está entre los números de los 300. Y el material de aporte recomendado, pues ahora sí aquí, ¿no? Aquí sí aparece el 308. El 316 ya apareció aquí, ¿verdad? Ya apareció aquí el 316. Y material de aporte alternativo, pues seguimos igual, la serie de los 300. De los 300. Por ahí hay un comentario en la parte de abajo
que dice que si no están seguros de qué tipo de acero inoxidable tenemos, porque pues creo que todos se parecen, ¿no? Y los acabados casi son similares, los espesores, pues no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? Pues muy fácilmente, ¿no? A la hora que yo le puedo hacer una prueba de chispa, que es que lo meto a la piedra de desbaste muy, muy fácilmente y le desbastamos poco y sí vamos a poner mucha atención, preferentemente con sus lentes oscuros de sombras o con los lentes de eh, los que utilizaron en la segunda, el segundo curso, efectivamente, de oxacetileno, que tiene ¿cuántas sombras? 12, 13, no, ¿verdad? 6, ok. Y con esos lentes vamos a identificar el tipo de chispa que va a sacar, la rebaba. Van a salir, por decir algo, de forma de líneas con puntos o líneas con puntos y estrellas o puras estrellas, más largas, más cortas, y ahí vamos a conocer el tipo de acero, ¿no? Pero pues igual con lo que vamos a trabajar nosotros es con el 308, 309 y 316. ¿Ok? Y ahí nos vamos a ir. Porque es el acero más comercial, de alguna manera, ¿verdad? No vamos a comprar aceros carísimos como para estar haciendo probetas, ¿verdad? Eso ya déjenselo al patrón o ustedes cuando sean patrones y vayan a hacer un trabajo. Ahí sí, inviertan su dinerito. Vamos a la siguiente. Este es el material de aporte recomendado. Y caemos aquí en los tipos de acabados, ¿no?, que tenemos y sobre todo los usos, ¿verdad? Entonces, pues ahí del lado izquierdo pues tenemos la intensidad del brillo que tenemos ahí desde el espejo, que es al centro que tenemos ahí, y al lado derecho tenemos lo que es un tanque, buque tanque, ¿no? Entonces aquí tenemos tanques confinados que son para efectos de sumamente muy específicos. Le llamamos grado alimenticio o grado quirúrgico, ¿verdad? Y tenemos pues el uso normal de la pailería soldadura, que es el que tenemos en la parte de abajo. Si dicen, bueno, pues es que parece que están hechos de una sola pieza, no, están hechos de las piezas que están necesarios y están unidos por fusión, por soldadura, en proceso TIC, en proceso MIG, y es solamente que el pasivado, el acabado que le estamos dando, que es el pulido y el limpiado y el decapado, tenemos esos resultados, ¿verdad? Así que si ustedes tienen por ahí un producto en el cual es de acero inoxidable y se les abolló, pues lo enderezan con mucho cuidado, le dan su proceso de restauración y le dan una pulida, una sentada, y con eso más suficiente pueden ustedes renovar ese producto. Aquí ustedes van a encontrar en algunas ocasiones también para utensilios de cocina, ¿verdad? Así como anteriormente les hablaba de la eh, mesa caliente, utensilios de cocina, cucharones, volteadores y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero también los hay en cubiertos, los que utilizamos para comer. Pero aguas, algunos de ellos no es acero inoxidable, es cromado. Ese cromado, acuérdense que nada más es un baño. Y ese baño, para algunos productos, no en el caso de grado alimenticio, para perfiles, van a encontrar con que, oiga, ¿de qué
tipo es este material porque parece que es acero inoxidable, ¿no? Simplemente viene niquelado, que nosotros le llamamos hojas de lámina que lo que utilizaron en el primer curso, galvanizado, ¿eh? Entonces el galvanizado no es otra cosa que es un proceso de baño de niquelado, así como el cromado, son baños, ¿verdad? Pero debajo es acero al carbón. Y el acero inoxidable, pues ahí sí es el 100%, porque es una fusión de varios elementos, que es una colada, es un solo material. Ok, pasemos entonces a la siguiente presentación. Aquí tenemos el material de aporte. Material de aporte, ya lo ven ahí, es el 308, 316, 312, 17 y varios más que existen, ¿verdad? Los diámetros, pues ahí los van a encontrar también, la longitud de los electrodos. Pero aquí, perdón, nos encontramos con algo diferente, ¿verdad? Que son varillas revestidas, como las que utilizamos nosotros en acero en carbón. Entonces esto quiere decir que también podemos utilizar varillas recubiertas en arco eléctrico. En este caso para el proceso SMAO, ya no para el proceso TIC o MIC. Para el proceso MIC utilizamos varillas muy similares a las que utilizaron ustedes en oxiacetileno. Son varillas que son cobrizadas, que son acero al carbón, de ese tamaño, de esas dimensiones, de esos diámetros, pues ahora van a ser, aquí sí o sí, de acero inoxidable, para el proceso TIC exclusivamente. Para el proceso de microalambre, pues utilizamos el rollo, alambre. Y para el proceso SMAO, ya dejamos a un lado lo que es el proceso TIC y MIC, tenemos estos electrodos. Estos electrodos los consolamos exactamente igual, con los mismos cuidados. Y vamos, sus aplicaciones es para sugeridos también el 302, 304, 316, que son los más comunes. ¿Cuál es el acabado? Es el mismo, siempre y cuando no lo dejemos a un lado, no se nos olvide que debemos de tener mucho cuidado de tener los parámetros del equipo y de nuestras técnicas bien especificados. Las temperaturas, los avances, las alturas, los ángulos, la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, al final, el pasivado, o en este caso el pulido, el decapado, la limpieza, y vamos a tener buenos resultados, muy buenos resultados. Entonces, esto lo vamos a ocupar, pues sí lo vamos a ocupar, pero muy conservadoramente, porque queremos utilizar estos materiales o estos productos de material de aporte específicamente para el proceso TIC y MIC. Ahora, el que tenga alguna situación que les cause problemas para soldar, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Así como hay para acero oxidable, acero al carbón, también tenemos para aluminio. Y sí, efectivamente, también existen electrodos revestidos para aluminio. Nada más que esos electrodos pues se tienen que utilizar una vez que se saquen del paquete prácticamente inmediatamente, porque se empieza a degradar el recubrimiento de aluminio y ya, adiós. Y esto pues lo podemos soldar el acero inoxidable con corriente alterna, con corriente directa y por la inversa, dependiendo el espesor y la penetración de la fusión del material. Ahí vamos a diferenciar nosotros si queremos polea inversa, polea directa, corriente directa, corriente
alterna. Recuerden que la corriente alterna, en el caso de SMAO, la usamos preferentemente para espesores mayores, robustos. Estamos hablando de 3/4, 1 pulgada, para que exista mayor penetración. Y si son espesores más pequeños, pues la corriente directa más que suficiente y la polaridad inversa. Y termina. ¿Ok? Pero sí existen estos electrodos. Aquí pues no hablamos de marcas porque pues vamos, la que ustedes quieran. Y ¿cuál es la mejor? Pues la mejor es la mejor marca es la técnica que tienen ustedes para soldar. Repito, la mejor marca de un producto para soldar es la técnica que tengan ustedes y los cuidados. Bien, hasta aquí llegamos y vamos a ver la siguiente. Pues bien, aquí sí entramos ya de lleno con el material de aporte. El material de aporte son las varillas, ¿no? Tenemos 6 varillas de 38 pulgadas. Hay más grandes, hay más chicas, pero estas son las normales. Repito, estas varillas son muy similares a las que ustedes utilizaban en oxacetileno. Entonces, pues los van a encontrar de diferentes diámetros, 16, 332, 1 octavo y mayores. Pero pues estas son las que nos ocupan, ¿verdad? Son las que normalmente vamos trabajando. Entonces vamos a trabajar con 332 y 1 octavo. Un 16 no. O sea, no es más común el 332 y 1 octavo. Y así queremos un cordón o un filete más delgado, pues vamos a dar ahí trabajando de un 32. Creo que por ahí uno de sus compañeros ha estado utilizando estos electrodos muy pequeños y para hacer una soldadura un poquito más específica y con mayor cuidado. ¿Ok? Pero sí existen, Entonces estas varillas pues vienen en sus cartuchos y esos cartuchos pues no vienen herméticos, pero sí vienen con su tapadera y yo les recomiendo que vayamos tomando varilla por varilla así como lo vamos utilizando y mantenerlos en lugares de alguna manera aceptables para estas varillas donde no exista humedad o no exceda la temperatura y pues al medio ambiente pues ahí están bien, ¿verdad? Entonces pues, sí vamos a tratar de cuidarlos, que no se contaminen, porque la contaminación pues ya saben que la tenemos ahí en el medio ambiente. Para hacer inoxidable, nuestro mayor enemigo es, me ayudan, para hacer inoxidable para el proceso de soldadura, es la humedad. La humedad es algo garrafal que podemos aceptar para cuando vayamos a soldar. Nos vamos a tener mucho cuidado. Sobre todo les hablaba también al principio de las corrientes de aire, que si van a dejar ustedes que se enfríe la soldadura, háganlo con mucho cuidado. Hagan mamparas o trabajen al interior y no al exterior. Esto corresponde al proceso TIC. Vayamos al proceso de microalambre. ¿Les parece? Pasemos luego entonces. Aquí tenemos el rollo de alambre. ¿Qué diferencia? Es el mismo, es 306, 16, perdón, 308 y 309. ¿Qué es el que vamos a... Perdón por el comercial que está aquí atrás de mí. Hagan caso omiso. Aún no es hora de comida. Bien, después de este comercial gratis que pasó por aquí, les retomemos el material de aporte. Es el mismo, solamente la presentación, si es en varilla, si es en rollo, ¿verdad?
Aquí pues estamos hablando del ER308, que significa que es material de rollo. Aquí lo van a encontrar ustedes en dos tipos también. Recuerden que no lo hemos usado, que es el Flux Core, que trae no requiere el gas de respaldo, en este caso el gas de argón o el CO2. No lo utilizamos, sino que utilizamos el Flux Core, que trae el fundente o, bueno, un producto que es un polvo que permite que se genere una atmósfera, y esa atmósfera elimine lo que es el oxígeno, porque en el oxígeno tenemos la humedad o el medio ambiente, finalmente. Entonces hay de los dos tipos, pero lo vamos a encontrar de los más comunes es .35, .45, perdón, .035, .045. Y tenemos el .030, que también es el .8, .035 es el .9, y el .045 que viene siendo el 1.1. Y existen diámetros mayores, obviamente para soldaduras de mayor envergadura, en este caso más grandes, más pesados, con espesores 3/4, 1 pulgada, ¿no? Difícilmente pues vamos a acceder a ese tipo, ¿no? Y los gases, pues aquí se recomiendan, pues vamos, así en primera instancia, lo que es para el proceso TIC, el argón. Para el proceso de microalambre, pues lo utilizamos igual también el argón o el CO2, simplemente por los costos o las mezclas. Esas mezclas de gases vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a ver qué tipo de mezclas que vamos a utilizar. Bien, pues prácticamente con esto damos por terminado esta clase, esta introducción a lo que es el acero inoxidable, y sin dejar de recordar primeramente pues los elementos aleantes que constituyen esta presentación, que es para este acero. Si me ayudan a recordarlo, vamos a repasarlo rápidamente. Es el cromo, es el níquel, manganeso, el hierro y el carbono. Los porcentajes mínimos estamos hablando de el 12%, ¿verdad? Y los tipos de aceros inoxidables tenemos el austenítico, martensítico, ferrítico. Luego por ahí tenemos pues lo que es el pasivado, la limpieza, el decapado. Vamos a ver también igual más adelante la forma en cómo se hace la limpieza, la forma en cómo se hace el decapado. Bien, ¿qué otro tema más vimos por ahí? Los tipos de acero inoxidable más comunes que existen en el mercado. Recordemos 308, 309 y 316. Igual también el material de aporte, que recuerden que debe ser exactamente con los mismos elementos salientes. Material de aporte que tenemos en varilla, tenemos en rollo, que es el aporte continuo para el proceso de microalambre, para el proceso TIC, que son las varillas, y también para el proceso SMAO tenemos las varillas con recubiertas, ¿verdad? Que eso lo vamos a practicar solamente muy poco, porque pues vamos, la mayor importancia que le vamos a dar ahorita aquí es al TIC-MIC. Y los diámetros, ¿verdad? Los diámetros hablamos de 332 para la varilla, de 1/8, hablamos del alambre, .035, .045, por ahí nos vamos a encontrar también el .030, que es el .9, .8, .9 y 1.1, ¿no? Y viceversa. Bien, pues en la próxima clase estaremos viendo ya los gases, la forma de la limpieza,
y más adelante estaremos ya entrando en lo que son las técnicas de soldadura y los parámetros específicos en los cuales vamos a empezar a soldar, ¿verdad? Y más adelante pues también igual los tipos de uniones, ¿sí? Y qué productos vamos a poder hacer una vez que lleguemos a la práctica. Por lo que les pido un poquito de calma porque pues, la situación no está en nuestras manos, sino que simplemente tenemos que acatar lo que nos indiquen las autoridades federales y estatales. En el caso de salud, sí les recomiendo que pues, se mantengan en casa. Parece ser que muy prontamente regresamos al semáforo rojo y tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces, pues vamos a seguirnos comunicando. Para algunos, les repito, para algunos en WhatsApp solamente por mensaje, otros estaremos trabajando por videollamadas, los que podamos, otros que podamos vamos a manejarlo por correo electrónico, otros por YouTube, que eso yo creo que sí les ha gustado más, ¿verdad? Que subamos estos videos, esta presentación a YouTube y sirve que aprovechan el tiempo y por ahí se ponen a ver otro tipo de videos, ¿ya? Yo espero que esos videos que vean ustedes pues, son los que les estoy recomendando o sugiriendo que son afines a esta presentación. Y pues igual también pues, se pueden distraer con otro tipo de videos, pero sí les comento que sean muy similares a lo que es el tema de soldadura, ¿verdad? Y no se pierde tiempo en algunos otros. Para algunos otros que están trabajando, que mis respetos, no han dejado de trabajar y han estado por ahí al pendiente y ahora pues parece que nos estamos comunicando ya más fluido, ya pasada la hora, ¿verdad? O sea, anteriormente estuvimos trabajando en el día, ahora estamos trabajando después de las 8, 9, 10 de la noche, porque parece que para ustedes es un poquito más fácil. Entonces, pues vamos a seguir en contacto. Les agradezco su atención y pues no dejen de verlo. Gracias por su tiempo. Hasta luego.